Cuando pensamos en los peligros de un trabajo, casi siempre nos vienen a la cabeza cosas que podemos ver, ¿verdad? Caídas, maquinaria pesada. Pero, ¿y si uno de los riesgos más habituales fuera totalmente invisible? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de un peligro que no se ve, pero que desde luego se oye: el control del ruido. Venga, vamos a empezar con una pregunta para entrar en calor. Si tuviéramos que apostar por el riesgo laboral más común, ¿cuál diríamos? ¿Las caídas? ¿Los productos químicos? Pues la respuesta real a lo mejor nos deja un poco descolocados. Pues sí, resulta que uno de los riesgos más extendidos y, curiosamente, de los más infravalorados en el entorno laboral no es algo que se pueda tocar o ver. Es el ruido, un peligro silencioso, bueno, o no tan silencioso, que nos rodea mucho más de lo que pensamos. Muy bien, vamos a meternos en faena. ¿Qué es exactamente lo que convierte al ruido en un peligro tan real? O sea, para empezar, ¿qué entendemos por ruido desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo? Y esta es la clave de todo. No estamos hablando de una simple molestia. Técnicamente, el ruido se considera un contaminante físico, y esta palabra es importante porque significa que tiene la capacidad real de dañar la salud, de provocar un efecto físico negativo mucho más allá de una simple distracción. Claro, para poder controlar un problema como el ruido, primero hay que entender su idioma, hay que saber medirlo, saber de qué estamos hablando. Así que vamos a ver los conceptos básicos para poder ponerle números al sonido y empezar a gestionar el riesgo. La unidad de medida por excelencia es el decibelio, el dB. Mide, para que nos entendamos, cómo de fuerte es un sonido. Pero aquí viene lo más curioso: la escala no es lineal, es logarítmica. ¿Y eso qué significa? Pues que un aumento de solo 3 decibelios, que suena poquísimo, en realidad está duplicando la intensidad del sonido. Es una barbaridad para nuestros oídos. Pero ojo, que el volumen no lo es todo. También importa la frecuencia, que se mide en hercios. Es básicamente el tono, si es un sonido grave, como un motor, o agudo, como una alarma. Y aquí va un dato fascinante. El oído humano es especialmente sensible a las frecuencias medias, que son precisamente las frecuencias de la voz humana. Y esto nos lleva a un punto súper importante. Los aparatos que miden el ruido, los sonómetros, no oyen igual que nosotros. Por eso utilizan filtros. Para simplificarlo mucho, pensemos que el filtro A, el que nos da los decibeles A, es como si el medidor se pusiera unos oídos humanos. Atenúa los graves y los agudos para centrarse en lo que más nos afecta. En cambio, el filtro C, el de los decibeles C, es como un micrófono de estudio, súper preciso. Lo capta todo por igual, y por eso es ideal para medir ruidos de impacto, como un martillazo o una explosión. Mirad, hay una analogía que es sencillamente genial para entender la dosis de ruido. Es imaginar que cada persona empieza el día con una especie de batería de exposición al 100%. A medida que nos exponemos al ruido, esa batería se va gastando. La idea es perfecta para visualizarlo. Y claro, cuando esa batería de exposición diaria llega al 100%, se acabó. Hemos alcanzado el límite máximo de exposición segura para una jornada de 8 horas. Superar esa cifra significa entrar en la zona roja, en la zona de riesgo de sufrir un daño auditivo que puede ser permanente. Vale, ya entendemos el problema y cómo se mide. La pregunta del millón es, ¿ahora cómo lo solucionamos? Pues bien, no se trata de empezar a aplicar medidas a lo loco. Existe una estrategia, una jerarquía de control que nos dice qué soluciones son las más eficaces y en qué orden hay que aplicarlas. Y esta es la jerarquía. Y el orden de verdad es crucial. Lo primero, lo ideal, lo más efectivo siempre es eliminar el ruido de raíz. Si no se puede, pues se intenta aislarlo, encerrarlo con barreras. Después, si eso tampoco es suficiente, se gestiona el tiempo de exposición de la gente. Y solo al final, como último recurso, cuando ya no queda más remedio, es cuando entran en juego los protectores auditivos. Perfecto, ya tenemos la teoría bien clara. Ahora vamos a lo interesante, ver cómo se aplica todo esto en el mundo real con algunos ejemplos muy prácticos y muy comunes. Venga, empezamos con un clásico de la industria, un aparato que está en todas partes: los compresores de aire. A ver, el ruido aquí viene de dos sitios, de la vibración del motor y del aire a presión. Así que las soluciones son de pura lógica. Se ataca el problema en su origen: silenciadores para el aire y cabinas o soportes especiales para aislar la vibración. Como veis, son controles de ingeniería puros y duros. Pero que nadie piense que el ruido es solo cosa de fábricas, ¿eh? Para nada. Vámonos a un sitio más tranquilo, una oficina con su aire acondicionado. Aquí el nivel de ruido es mucho menor, claro, pero el problema de fondo es exactamente el mismo: el movimiento del aire y la vibración de los motores. Por eso las soluciones siguen la misma lógica: absorber el sonido en los conductos y aislar los equipos para que no transmitan la vibración. Mismo principio, pero adaptado a otro entorno. Ahora vamos a un entorno bastante más complejo, como puede ser un taller de maquinaria.
Aquí el ruido viene de todas partes, de los golpes, de las prensas, de las vibraciones, por eso las soluciones tienen que ser combinadas. No basta con aislar una sola máquina, hay que tratar el entorno completo con superficies que amortigüen los golpes y paredes que se coman el eco. Y vamos con un último ejemplo muy habitual, esos ventiladores industriales enormes. Y una vez más, vemos los mismos principios en acción. Si las aspas vibran, se equilibran. Si la estructura vibra, se aísla. Si el aire al pasar hace ruido, pues se le ponen silenciadores. Se trata siempre de lo mismo, identificar la fuente y aplicar un control de ingeniería directo y eficaz. Así que, al final, la idea más importante de todo este análisis es que el ruido es un riesgo real. Está por todas partes, sí, pero es un riesgo que se puede y se debe controlar. Ya no es un peligro invisible. La pregunta que queda en el aire es, ahora que podemos oír el problema alto y claro, ¿qué medidas se van a tomar para silenciarlo?